Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues este programa lo queremos nuevamente dedicar a algo que pues ha sido una larga batalla para muchos y que tiene que ver con las llamadas acciones colectivas en México. Algo que es de uso común en muchas naciones. En México es una asignatura pendiente. Estamos hablando de un tema que ha llevado ya finalmente a una reforma constitucional del artículo 17, que bueno, es una reforma que se aprobó hace algún tiempo y cuyo eje es que obliga a los legisladores precisamente a elaborar un marco legal en México para que las acciones colectivas sean una realidad en nuestro país. Y bueno, pues estamos en esa expectativa, con esa expectativa en nuestro país. Hay ya trabajos tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados en México, diputados y senadores que están elaborando o trabajando documentos que pueden convertirse en iniciativas de ley para que, bueno, finalmente las acciones colectivas sean una realidad en México. Así que lo que tenemos por lo pronto es la obligación de que lo hagan. Vamos a ver cómo lo hacen y estamos a la expectativa de que esto suceda, como digo. Bueno, en este marco es por eso importante comentar que a México ha venido en una visita precisamente para impulsar este tema el doctor Antonio Gidi. Antonio Gidi es un experto en esta materia, es un experto en el tema de las acciones colectivas. Él es profesor en Brasil, su país. Bueno, pues está en Estados Unidos, en la Universidad de Houston, y estamos viendo cómo desde su óptica de origen brasileño, pero con trabajos en Estados Unidos, impulsa precisamente el tema de las acciones colectivas. Es importante, pues, la mirada que tiene sobre lo que sucede y no sucede en México en esta materia. Gracias al doctor Antonio Gidi, pues, por estar aquí. Gracias. Sé que te dicen tus amigos Gidi, sí, por tu apellido, sí. Así que Gidi, gracias por estar aquí. Claro. Y bienvenido. Gracias. Bueno, el caso México con ese tema, ¿somos los últimos de la fila, para decirlo de alguna manera? De los países grandes son prácticamente los últimos en América Latina. En Estados Unidos lo hay desde hace casi 50 años, antes de 66, pero perfeccionado en 66. Lo hay en Canadá, Brasil hace 25 años, desde 85. Colombia, desde el finales del 80, en 90 tuvieron una segunda ley mucho más perfeccionada. Argentina empieza a hacer esto por construcción de los jueces, no del legislador. Lo hay en Ecuador, lo hay en Chile. Claro, tal vez no lo haya en países más chiquitos, pero en los países más grandes, más masificados, sí, México es el último. A ver, vamos por partes para México. No se habla así muy frecuentemente de las acciones colectivas. ¿Qué son las acciones colectivas? Las demandas colectivas, para aquellos que no conocen todavía, es instrumento procesal que el pueblo tiene contra las grandes violaciones de masa. Es el instrumento que puede ser usado contra la impunidad, contra las grandes violaciones, contra la desigualdad social, y puede ser usado por mujeres que son discriminadas en salarios o que son discriminadas en otros ambientes, por niños, por personas con deficiencias físicas, por consumidores, por el ambiente. Todo que puede ser un grupo con una pretensión común, que haya situaciones de derecho común, puede presentar una demanda colectiva. Hace no mucho tiempo, para ilustrar lo que puede pasar en México con este tema, un grupo de miles de personas se inconformaron con una ley, la ley del Seguro Social, y bueno, pues como la acción es individual, pues entonces se vio un fenómeno bastante singular. El Poder Judicial tuvo que armar, digamos, oficinas para que diera cabida físicamente a los expedientes que iban llegando de miles de personas que se inconformaban por un asunto legislativo. Bueno, es monstruoso lo que se tuvo que desarrollar para atender una situación de esta naturaleza que involucraba a miles de personas. No se diga millones, que puede ser el caso también. Claro, también. Y este es un ejemplo hasta bueno, porque las personas pueden proponer sus demandas individuales. En este caso lo han hecho y ha sido un problema para el judiciario. Logístico, pero lo han hecho. Pero que se puede ser resolvido por una demanda colectiva. Pero imagina el caso en que la persona tiene una pretensión que es así pequeña que no vale la pena irse al judiciario.
El dinero es perdido porque las grandes empresas están libres, inmunes a violar derechos de millones de personas, pero se lo hace un valor pequeño para todos, se quedan inmunes, porque nadie va a proponer una demanda por 10 pesos. Es el ejemplo de la Telmex en el 10 pesos que cobran por la tasa de privacidad. Ese es un ejemplo perfecto. Son 20 millones de personas que tienen el mismo problema. Que puede ser de centavos, pero que puede por ser 20 centavos, millones... pero para la empresa es un lucro de millones de pesos. Y la demanda colectiva hace sí con que una violación de 20 millones de pesos llegue... ¿Personas? No, pero de 20 millones de personas o 20 millones de pesos llegue al judiciario con 20 millones de pesos o 20 millones de personas. A ver... Y es esto que temen a la iniciativa privada. Ese es un punto muy importante. Has estado cerca del caso mexicano, de este trabajo que se ha realizado y que se ha logrado tener una reforma constitucional para obligar a legislar sobre las acciones colectivas, que es en donde estamos. Conoces incluso parte del trabajo que se está realizando para que esto se traduzca en un marco legal. ¿Qué ves en México? ¿Se avanza en la materia? Se avanza ¿Se está entendiendo muchísimo por parte del Congreso el asunto y qué estás observando? Mira, no solo el pueblo lo conoce el tema ahora, no solo los intelectuales lo conocen el tema, como los políticos están atentos. Yo conozco 2 proyectos de ley. Uno del senador Murilo Karam, en el cual yo he trabajado, yo he sido un consultor internacional. Y también hay un otro más reciente del diputado Corral. Javier Corral del PAN. Sí, exactamente. Son 2 proyectos en que se ve la buena fe de los políticos que lo han hecho, esos 2 proyectos. Intentan sí hacer un texto legal que pueda ser un marco de poder para la sociedad civil. No hay trampas para la sociedad civil, no hay trampas para la iniciativa privada. Son leyes que quieren ser efectivas para la promoción de los derechos de los grupos. Yo tengo una posición personal porque he leído todos los 2. El proyecto del senador Murilo Karam existe hace 3 años, es un proyecto más lejos, más largo. Podemos hablar sobre cómo el senador ha hecho el proyecto. Y está mucho más maduro científicamente, maduro desde el punto de vista práctico, y conoce más y traduce para los intereses de México los avances que han sido hechos en el derecho internacional, en el derecho comparado de los varios países. Déjame, después de la pausa, preguntarte sobre cómo se dan los fenómenos en los países para llegar a tener un marco legal que enfrenten situaciones de esta naturaleza. Después de la pausa. Bueno, regresamos en esta conversación con Antonio Gidi, experto brasileño que está en Estados Unidos impartiendo este conjunto de enseñanzas sobre el tema en la Universidad de Houston, para llegar a la reforma que se tuvo, que obliga a legislar sobre las acciones colectivas. Pues se tuvo que escuchar a todo el mundo. Y aquí hay una parte importante que es la que quería resaltar. Empresarios u organizaciones empresariales, cúpula, que no ven con simpatía el tema de las acciones colectivas, porque se piensa, creo, que se teme que se dé una herramienta legal a la sociedad que se convierta en una catarata de denuncias, o que se dé paso al chantaje o al abuso, entre comillas, y eso es parte de lo que te ha tocado ver en México. Compara un poco México, mi realidad de Brasil. México no tiene el privilegio de tener la peor iniciativa privada del mundo. Son todas iguales. Y eso se pasa en todos los países. Ellos no quieren una demanda colectiva, porque la demanda colectiva pone a la sociedad en igualdad, porque ellos están acostumbrados en compartir para dominar. Se lo hacen pequeñas violaciones por todo el pueblo, entonces el pueblo está completamente separado. Tendría que poner demandas individuales. Una vez que se obtiene con la acción colectiva la igualdad de los 20 millones que viene contra la empresa, que ha causado un daño a 20 millones de personas, claro, esta igualdad a ellos no están acostumbrados.
Y uno de los ejemplos una de las críticas que dicen es que pueden ser objeto de chantaje. Me quiero reír cuando escucho este comentario, porque nadie hace un chantaje contra una persona que hace algo bueno. Si yo dono 50% de mi salario para los pobres, nadie va a decir, tú das dinero a los pobres, si no me das dinero voy a contar a todos. No, solamente cuando se hace una violación legal o moral, es que uno puede venir y decir, si no me da dinero voy a contar a todos. Se hace un crimen o una violación a una ley. Entonces, los que serán chantajeados serán víctimas de un chantaje, pero han hecho algo ilegal. Entonces no lo haga cosa ilegal, y eso no se pasa. Bueno, el caso es que las acciones colectivas ha sido un tema postergado durante ya varios años en nuestro país. Empieza a ser, bueno, ya no empieza a ser, ya es una urgencia y una obligación legal establecer un marco que regule precisamente lo que es una cuestión ya bastante establecida en el resto del mundo. Entonces México no tiene salida, México tiene que legislar al respecto. ¿Cuáles son, Gidi, las características principales de las leyes en la materia en otros países? ¿Qué debería tener una ley en México para hacerla parecida a los marcos más avanzados en este tema? Primero es la legitimación. La legitimación es quién puede promover una demanda colectiva. Hace casi 15 años la Profeco puede proponer demandas colectivas, pero se cuentan los dedos las demandas que ha propuesto. Entonces, cuando se da legitimación al gobierno, no se hace nada, porque el gobierno es capturado por la iniciativa privada. Entonces, la primera cosa importante es dar poder sea asociaciones, sea a miembros de la sociedad, miembros del grupo, a proponer las demandas. Esto es la característica principal. O sea, a ver, ni en el extremo de que esa posibilidad solo la tenga el gobierno, ni en el extremo de que un individuo solo la pueda proponer. Mira, en Estados Unidos es uno individuo. Cualquiera que sea miembro del grupo. Entonces, una de las mujeres discriminadas... Del grupo potencialmente afectado. Una de las mujeres discriminadas, uno de los negros discriminados o de los hispanos. Hay una acción colectiva muy importante de un cierto Falcón, que es un mexicano-americano que ha propuesto una demanda contra una empresa telefónica por discriminación. Es una cuestión que llegó hasta la Suprema Corte norteamericana, un caso paradigmático. Entonces, Estados Unidos es un miembro del grupo. ¿O un usuario de una empresa? Un usuario de la empresa, un consumidor. ¿Con eso es suficiente en Estados Unidos? Basta uno. En Brasil es una asociación de consumidores para proteger a los consumidores, una asociación ambiental para proteger al medio ambiente, una asociación de protección de género para proteger a las mujeres o indígenas. Y también en Brasil se puede, miembros del gobierno. El importante es abrir para muchos tipos de personas o personas jurídicas como asociaciones, o claro, continuar con el poder de la Profeco y otros organismos. Esto es una cosa importante. ¿Quién puede promover? Y desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor modalidad? Para México, pensando... Para México, a mí no me gusta el modelo norteamericano, que es el modelo principal, pero no me gusta el modelo norteamericano porque un miembro del grupo es muy frágil, es muy pequeño, tiene una pretensión muy pequeña. Yo prefiero dar poder a asociaciones que tienen una continuidad y tienen un interés que va al delar del interés de este miembro solo. Porque en Estados Unidos hay abusos porque el miembro del grupo llega a una oficina de abogados y dice, doctora, yo soy violado por este derecho. En este momento, el abogado norteamericano pasa a tener todo el poder, porque él que va a gastar todo el dinero, él que va a ganar honorarios millonarios, entonces el poder está en la mano
del abogado, no del miembro del grupo. Por eso no me gusta el modelo norteamericano. Aunque te llevaría al otro terreno, que si lo dejas en el modelo en donde deben ser organizaciones o de usuarios o de derechos humanos o de mujeres o de discriminados o como sea, aunque te llevaría al otro terreno, que si lo dejas en el modelo en donde deben ser organizaciones o de usuarios o de derechos humanos o de mujeres o de discriminados o como sea, entonces tendrá que venir un proceso de acreditación de esas organizaciones que le da un poder gubernamental seguramente para saber quién sí y quién no es factible de convertirse en demandante. Perfecto, ese es el modelo francés, en que las asociaciones tienen como puedo decir, una autorización, una certificación del gobierno que dice, sí, está bien, puede promover demandas colectivas. No algo que sea discrecional, pero una asociación puede pedir esta acreditación. Se demuestra que es una asociación de mala fe, entonces pierde este poder. ¿Lo decide el gobierno? ¿Si es de buena fe o es de mala fe? Le decide el juez. Ah, un juez. Lo decide el juez que dice, mira, esta acción está muy mala. Pero puede ser el gobierno, puede ser el juez, depende del sistema legal. El importante es que no se utilice de este poder políticamente. Este es el miedo que tengo. Es que el gobierno seleccione las asociaciones que quiere y no a las asociaciones que son las más activas. Ese es el miedo. Entre el modelo estadounidense, que puede ser individual, al modelo francés, que es el otro referente, ¿cuál es el más apropiado? ¿Hay alguna cosa intermedia? Mira, ¿cuál sería tu modelo ideal para un país como México? Mira, en Brasil no es solamente asociaciones. En Brasil se puede el Ministerio Público, que tiene una estructura diversa de la que tiene en México. Se puede agencias gubernamentales. El ideal sería dar a más tipos de personas posibles. El proyecto del senador Murilo Caram permite a un grupo de 10 personas o un grupo de 50, esto se puede discutir, un grupo de personas, no el individuo, pero un grupo, se permite asociaciones y se permite a las agencias gubernamentales. Me parece que es el ideal, es que se da a varias, porque también no se puede dar solamente a las asociaciones, porque no se quiere que el individuo se quede recién de las asociaciones, o no se puede también dar solo al gobierno, para que todo no se quede limitado a esto. Se debe dar ampliamente al mayor número de tipos posible. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos, Antonio Gidi, en esta conversación sobre las acciones colectivas. Yo te preguntaba a ver, ¿qué casos emblemáticos, qué casos que se recuerdan para la historia de situaciones en donde se haya utilizado esta herramienta legal en diferentes países de las acciones colectivas? ¿Qué te viene a la mente, por ejemplo? Mira, hay casos muy lindos. Por ejemplo, hay el caso del Falcón, que es este mexicano-americano que ha descubierto que no se promovía mexicano-americanos para posiciones en esta empresa, posiciones de poder en esta empresa. O sea, una empresa que no promovía sistemáticamente no promovía. La prueba tenía que ser estadística, que había muchos muchos mexicanos americanos en la sociedad y que pedían empleos pero no eran contratados. Hay ejemplos de cartas de crédito que cobraban una tasa ilegal de conversión de dinero extranjero, pero nadie comprendía qué cosa estaba ilegal. Entonces algunas personas lo han percibido que era ilegal y lo han pedido. Y un caso muy lindo que se pasó en los 70 en Nueva York han sido las empresas de taxis Yellow Cab, que cobraba un valor pequeño, $1 o 30 centavos de todos los clientes por 2 años. Entonces se propuso esa demanda y cómo se podría devolver el dinero para los consumidores, porque uno toma un taxi, pero sale, no toma el recibo, al menos uno es inmigrante o turista, ¿cómo devolver el dinero para estos consumidores? Es imposible. Entonces la empresa dijo, entonces me quedo con el dinero porque nadie está aquí para pedir. Y entonces la solución ha sido que la empresa debería descontar de sus lucros un valor correspondiente hasta que hubiera pagado todo.
descontaba del precio de la tarifa para los clientes futuros. Es una forma linda de resolver un problema, de no dejar que la empresa violadora tenga esa ganancia indebida. Pero no se puede dar a la persona violada uno por uno porque no se sabe quién es. Y hay ejemplos de derecho ambiental, de publicidad engañosa, por ejemplo, para despoluir, para ¿cómo se dice? Cuando un río está sucio, ¿Contaminado? Una contaminación del río. Hay dos derechos que están presentes. Uno, el derecho de limpiar el río. Esto pertenece a todos y no pertenece a nadie en particular. Entonces se pide para limpiar el río. Pero hay también el derecho de las personas que viven cerca del río y tienen problemas de salud, problemas que el precio de la propiedad ha sido bajado, sus vacas que murieron, sus pastos que hoy no sirven más. Entonces, derechos individuales que son causados por una misma ilegalidad, la contaminación, puede ser resolvido por una demanda colectiva. Hay ejemplos, muchos ejemplos de todo el tipo de derechos. Antonio Gidi, déjame hacer una pausa y regresemos. Bueno, Antonio Gidi, se acabó el tiempo. Sobre el caso que te preguntaba de México, por ejemplo. Hablemos de un ejercicio así. El caso de los recibos telefónicos, por ejemplo. Sí, es muy simple. Una asociación o un grupo de miembros del grupo propone una demanda y el juez va a decir, si el juez puede decir que el cobro es legal, no es una protección para todo. El juez puede decir la protección, el cobro es legal y está bien. Pero si el juez dice que el cobro es ilegal, el juez manda que la empresa ponga el crédito en la cuenta de los clientes. Entonces, todo muy fácil, sin burocracia, sin necesidad que todos propongan demandas individuales. Bueno, pues ese es el tema. Habrá oportunidad de seguir conversando, pero sin la menor duda es una herramienta legal que a la que los ciudadanos tienen que acceder algún día en México y que, bueno, pues vamos a ver qué hace el Congreso, que ya tiene la obligación de legislar en la materia, y seguiremos pues en comunicación contigo, que te has convertido en un factor importante de discusión en nuestro país con tu asesoría y tu presencia como experto en esta materia. Así que, bueno, habrá oportunidad de seguir conversando. Por lo pronto, gracias por esta visita a México. Muchas gracias. Espero volver cuando la ley esté allá promulgada. Pues esperemos que pronto suceda. Ya habrá oportunidad de platicar cuánto tiempo tarda México en incorporarse a un mundo moderno que establece esta posibilidad para los ciudadanos, las acciones colectivas. Gracias, Gidi, por estar aquí, y gracias a usted, como siempre, que nos permitió estar con usted. Que tenga una buena noche y que descanse. Hasta mañana.